¿Qué tal, gente de la nueva generación? En este video les voy a enseñar cómo instalar un GPS, ya sea que lo estés instalando para ti mismo, para tu carro, o en dado caso como yo, que a lo mejor trabajamos para algunas empresas de agencias, tiendas de empeño, financieras, que constantemente ellos venden carros y cuando son a crédito o por préstamos tienen que instalarle un GPS para poder ubicarlos. Entonces, digamos que voy a enseñar la forma más básica posible, o cómo, a lo mejor no nos vamos a ir muy a fondo aquí con soldaduras de oro o cosas así, no, nada de eso, sino simplemente cómo hacerlo de una forma bien instalada, con cosas básicas pero bien instalada. Aunque aquí lo voy a enseñar en el caso de un GPS que es, digamos, de plataforma gratuita, que es por saldo. En realidad esto sirve para todo. Ustedes saben que para las empresas dan GPS por medio de plataforma. Entonces este método les va a servir, digamos, que para cualquier GPS que vayan a instalar. Eso sí, como saben, en estos videos no son tan rápidos. Sí les recomiendo, pues ahora sí que sentarse, verlo todo. No va a durar un mes el video, va a durar minutos. Así es que vas a lo mejor sacar algunos tips, algunas cosas te van a poder ayudar. Así es que vamos allá. El ejemplo que voy a poner aquí va a ser de un Jetta, que digamos que les voy a dar la guía para que lo puedan hacer en cualquier carro. Primero, lo que deben de hacer son dos cosas. Una, van a identificar todos los cables. En este caso yo ahorita ya los tengo identificados para ahorrar tiempo en el video. Y la otra es que también deben de ver dónde va a quedar el GPS, porque de eso va a depender qué tan largos van a dejar los cables. Van a saber bien hacia dónde van a ir, hacia dónde van a hacer el empalme, para que pueda quedar de la forma más integrada posible. En este caso del Jetta, los cables los podemos identificar aquí en esta rama, en el Keep Panel del lado derecho del copiloto. Vamos a poder encontrar los cables. Aquí, por ejemplo, ya puedo yo decidir si el GPS a lo mejor lo quiero dejar en la parte de abajo, si a lo mejor, bueno, yo en la mayoría de estos casos lo dejo hacia la parte de arriba. No sé si aquí se alcance a ver, bueno, creo que no, pero bueno, se puede también quedar el GPS hacia la parte de arriba y ya nada más bajar todos los cables hacia acá. Entonces, esas son las dos cosas primordiales. Antes de hacer cualquier armado, identifica los cables y ve dónde va a quedar el GPS. Ahora, para identificarlos va a ser sencillo. En cada uno de los GPS va a cambiar ligeramente el color de los cables. En la mayoría de los GPS solamente vamos a utilizar 5 cables, especialmente cuando son de plataforma por medio de alguna tienda de empeño o alguna agencia, como ya había mencionado. Van a ser el cable de corriente, el cable de tierra, el cable de ignición, el cable de corte y los cables de corte. Solamente estos 5 cables. Todos los demás van a ser para cuando ya queremos que cierre y abra los seguros, que a lo mejor tenga el sonido de la sirena, pero en la gran mayoría de los casos no los vamos a poner, porque la mayoría pues ya tiene alarma, ya tiene otras cosas que manejan los seguros. Entonces para la mayoría solamente vamos a utilizar esos 5 cables, que en este caso el GPS que vamos a estar instalando solamente nos está diciendo que el cable color amarillo es el cable de corriente, el cable negro es el cable de tierra, el cable blanco es el cable de corte y el de ignición es el cable rojo. Los colores van a cambiar dependiendo del GPS que van a instalar. En el caso de que sea por medio de alguna agencia o alguna financiera, ellos mismos te van a decir cuál es el código de colores de los GPS, porque muchas veces, aunque es el mismo modelo, cambia. Entonces sí, ahí sería cosa de que, bueno, todos ellos se los van a decir, digamos, que de antemano. De eso no se preocupen. Ahora, yo como les decía, aquí yo ya tengo identificados los cables. Voy a acercar la cámara. En este caso, por ejemplo, el cable de corriente es este. El cable de corriente lo pueden agarrar de diferentes partes. Puede ser una desde la llave, digamos, desde los cables que salen del switch, siempre y cuando sean de un calibre grueso, como en este caso es un calibre 12, 14 más o menos mínimo el cable de corriente. Pueden tomarlo también desde la alimentación de los fusibles. También pueden tomarlo de algún key, como en este caso de alguna manguera que baja, pero deben de cerciorarse que esta corriente no se corte cuando abren el switch, que no se corte cuando arrancan el carro, no se corte cuando prendan los cuartos. Generalmente prendan el carro y prendan todo lo encendible vaya del carro y chequen que esta corriente no deje de llegar. En este caso pues yo ya la tengo identificada.
Voy a poner nada más mi foco de pruebas para que lo puedan ver. Aquí tengo mi cable de corriente. Vean, ahí está llegando. Y pues simplemente voy a prender todas las cosas a este virtual switch. Ahí tengo prendido los cuartos, las direccionales, intermitentes, y la corriente no se corta. Saco la llave y vean, la corriente no se está cortando. Siempre es importante que sea de un cable grueso. En este caso a lo mejor no hay tanto problema porque los GPS no consumen demasiado amperaje. En realidad necesitan poco para funcionar, entonces no se preocupen por ello, no es como otras cosas. Ahora, la tierra, la mayoría de los carros, o sea, casi todos los carros, las tierras, como pueden ver aquí, la toman del kick panel. Siempre está de este lado y de aquel lado, casi siempre está un tornillo como este, o están unas terminales. Los cables generalmente son cafés o negros. Entonces busquen cuál es la tierra original del carro y desde ahí tomen la tierra. Ya en dado caso que no la encuentren, pues ya solamente en esas ocasiones, y ahora sí tenemos que poner una terminal con puesta a tierra. Nunca hagan lo que hacen muchos de solamente pelar el cable, tomar la pija y enredarlo. Nunca lo hagan así, eso es un trabajo, o sea, no va a tener muchos falsos, va a generar óxido. Nunca la pongan así. Siempre ocupen sus terminales. No nos cuesta nada poner terminales, que es de hecho de las cosas más importantes que vamos a hablar en este video. Si no ubican el cable de tierra o los cables de tierra originales, entonces ahora sí, en una parte más oculta, en este caso por ejemplo, podríamos ponerlo en esta parte de aquí, podríamos ponerlo en la parte de abajo. No lo vayan a poner por aquí en medio, que luego se vea. Traten de ponerlo oculto y ahora sí pues ya hacen el hoyo. En este caso no es así. Aquí tenemos la tierra original, podemos pegar este cable y montar aquí la tierra y tenemos aquí la corriente. También yo ya tengo identificado el cable de ignición, que en este caso es este de aquí, el cable rojo con azul me parece, o rojo con negro. De ese también lo voy a identificar de la misma forma. Voy a poner mi foco probador. Ahí está abierto. Cierro el switch, se quita, abro el switch y llega. Y lo más importante de todo, cuando nosotros le demos marcha, no debe de cortarse. En este caso voy a darle marcha. Vean, la corriente no se corta. Cierro el switch y ya, se corta. Ahora sí. Es súper importante este paso. Hay muchas corrientes de switch que no son corrientes, que en sí son accesorios. Y lo que sucede es que cuando das marcha, la corriente deja de llegar y se restablece cuando dejas de dar marcha. Esa no te va a funcionar como señal para el GPS, porque va a crear un falso, como si para el GPS el carro se prendiera y se apagara, cuando no es así. Entonces es importante que verifiques bien el cable de switch, de ignición, o como muchos lo conocen. El cable no debe de ser en sí, sí no debe de ser forzosamente grueso. Ese pueden encontrarlo principalmente en los cables que salen del switch nuevamente. Pueden checarlo también en algún cable que baja en la manguera principal o en la parte de atrás de los fusibles. Eso es muy fácil identificarlo, y en este caso no consume amperaje porque simplemente es una señal. El GPS no se alimenta de esa corriente, se alimenta de la corriente que nosotros pusimos directa, que es esta. Ya la corriente de switch solamente la utiliza como señal para saber si el carro está encendido o apagado. Sabiendo eso, solamente nos faltan los cables de corte, que en este caso son estos de aquí. Bueno, este de aquí, que es el cable rojo con negro de esta parte. En este caso vamos a cortar bomba de gasolina. Esto siempre se recomienda hacer siempre en bomba de gasolina, porque en dado caso que cortemos ignición, el carro se apaga en automático, o sea, el corte es instantáneo. Y eso podría generar que si el cliente o si corre alguna falla o algo así y va a una alta velocidad, podríamos provocar un accidente. Siempre se recomienda en bomba de gasolina porque el corte es gradual. Poco a poco va perdiendo potencia el carro. Entonces siempre les sugerimos que sea en bomba de gasolina. Aparte de que cuando son encendidos de botón, que ya no son de llave, que ya es un botón inteligente, que ya son control de proximidad o de presencia, no debemos de cortar la ignición, porque ahí sí el carro ya no va a encender. Siempre se recomienda que sea en la bomba de gasolina. Para tomar todos estos cables hay muchos diagramas de los que los podemos tomar.
podemos utilizar Bulldog Security, que es la que casi todos utilizamos. Yo ya hablé de eso en un video, por aquí te va a estar apareciendo la tarjetita. Muchas veces también la empresa o el lugar donde estés trabajando tienen grupos de WhatsApp, tienen grupos de Facebook. Ya me tocó que uno tenía un grupo de Telegram en donde se van apoyando entre ellos. ¿Sabes qué? Mira, a mí me pasó, en este hice yo el corte, en este yo hice de este lado el corte. También hay plataformas como YouFix o Fix, me parece, no recuerdo muy bien ahorita el nombre, como DirectWire, que son plataformas que ya te dicen directamente dónde están los cortes. Pero también esto de alguna forma es que en tanto a ti te avisen que vas a instalar un GPS, te pongas a buscar información para ver dónde se hace el corte en el carro que lo vas a instalar. En este caso yo, como les decía, es la bomba de gasolina. Que de hecho yo también ya expliqué más o menos algunos tips para poder encontrar el cable de la bomba de gasolina. Por aquí también te va a estar saliendo la tarjetita. Entonces aquí ya lo tenemos identificado. Digamos que son todos los cables que vamos a utilizar. Ahora viene uno de los puntos más importantes: ¿cómo se van a hacer los empalmes? Hay diferentes formas de hacerlo. La forma que no debes de hacerlo es simplemente, ¿cómo decirlo? Muchos lo que hacen nada más es enredar el cable, digamos que tomarlo, así, enredar el cable y encintarlo. Y eso no se debe de hacer. Para eso existen varias cosas. Podemos, por ejemplo, utilizar un cautín para soldar el cable, que es de las cosas que yo más recomiendo. Podemos utilizar el Thermofit también, ir calentándolo, poner Thermofit. Eso sí, ya sea que utilices Thermofit o que utilices cinta, el cable siempre debe ir soldado. Ahora, muchas veces puede ser que no tengas el cautín, en dado caso que pues, tú solo estés instalando tu GPS, o muchas veces cuando salimos a instalar un GPS no lo hacemos en el taller. A veces no hay corriente o no hay donde conectarse para poner el cautín. En esos casos siempre vamos a poner de mínimo unas terminales. Estos son, aquí los conocemos como conectores de tope. Estos también son muy efectivos para poder hacer correctamente los empalmes, que en este caso es el ejemplo que vamos a poner. Aunque tenemos las demás cosas, digamos que vamos a poner el ejemplo de lo que generalmente todos tienen, o lo que mínimo debes de tener, ¿vale? Entonces, ya que tenemos identificado esos cables, como les decía, vamos a ver en el manual qué color corresponde a cada cable, cuál es el de corriente, cuál es el de tierra, cuál es el de corte, cuál es el de ignición, y vamos a hacer nuestro armado. En la mayoría también de los casos, cuando a ti te llevan un GPS para instalar, ya sea el GPS que viene, como en este caso de plataforma gratuita, o en dado caso que lo estés instalando para una tienda de empeños, por ejemplo, te van a dar un relevador, o deberían de haberte dado un relevador con un arnés. Algunas veces los cables pues va dependiendo el largo, pero pues va más o menos así. Y ya nada más por último, para proceder con la instalación, en el caso de la corriente y la tierra no es necesario soldarlos. Los cables que más importan son los del corte, pero en este caso, digamos que suponiendo lo mismo, que no podemos cortar el cable o no es necesario cortarlo, simplemente vamos a hacer una unión de esta forma. Tenemos ahí la corriente, y no nada más vamos a enredarlo así. Lo que vamos a hacer es, vamos a separar el cable y vamos a hacerle un hoyo en la parte del medio, como pueden ver. Bueno, ojalá y se alcance a ver. Vamos a hacer un hoyo, vamos a pelar bastante el cable. Aquí yo lo voy a hacer. Como ven, aquí está pelado bastante. Y ya solamente lo vamos a meter en la parte del medio. Aquí. Y vamos a enredar. Que dé varias vueltas, como lo pueden ver. Y ya nada más pues lo vamos a aplastar con unas pincitas. Ahí. Y por último, como saben, lo encintamos. De esta forma. Así se hace un empalme en dado caso que no podamos soldar, que estemos en algún lugar lejos y no podamos soldarlo. Como no podemos poner terminales, así se hace el empalme. Los que son bien importantes son estos, donde vamos a hacer el corte. Entonces voy a hacer la instalación. Esto ya nada más lo voy a poner en cámara rápida
para que vean, digamos, cómo lo voy haciendo y cómo queda o cómo debería de verse al final. Antes de encintar y de poner ya digamos que todo en orden, los cables que no ocupamos los corté para que no estuvieran haciendo bulto aquí. Como pueden ver, aquí está los conectores de tope de el corte, que son, como les decía, los más importantes. No hay cables aquí afuera del conector, ni siquiera, o sea, están metidos, digamos que el plástico está metido hasta donde está el fierro. No salen cables en ninguna parte, está correctamente aquí. Y como vean, aquí están pues los demás empalmes de la corriente, de la ignición y de la tierra. Y la unión, nada más del corte. El GPS yo en este caso lo puse hasta la parte de arriba, hacia aquí, metido, vean cómo baja toda esta hebra para acá. Y el relevador del corte lo puse en sentido contrario, lo puse hacia la parte de abajo. Entonces ya nada más voy a encintar. De esta forma, como pueden ver, queda todo oculto. Voy a alzar la alfombra nuevamente, nada más para que lo vean. Queda una sola rama, como pueden ver. Y obviamente aquí ya hay cosas que me hacen falta, como fijar totalmente el GPS, fijar totalmente ya con un cincho aquí el relevador. Y como les decía en un principio, pues digamos que esto solamente es un ejemplo. Ahí se puede hacer de mejores formas. Espero que la cámara me vaya a enfocar.
Aquí digamos que estoy tratando de hacer como que lo mínimo o la forma mínima de calidad de trabajo en la que debe de quedar instalado el GPS. Ya esas cosas de andar enredando el cable, de solamente dejarlo así, de poner la tierra como les expliqué con la pija, ya son chamonadas, ya son, no sé cómo la conozcan donde estés tú, pero ya son, no es un trabajo digno. Esto es lo mínimo. Las terminales, las pijitas, pues te cuestan $1, te cuestan 50 centavos, están muy baratas, las puedes comprar. En dado caso que ya sea que lo estés haciendo tú o que lo estés haciendo para una empresa, que lo hagas de la forma correcta o de la mínima que se espera, para que no tengas broncas, porque como sabes, esto puede provocar muchos problemas en dado caso que no se instale bien. Ya nada más por último, lo del relevador del corte. En este caso, el GPS que yo estoy poniendo trabaja con positivo. El GPS manda un pulso positivo para activar. En dado caso que el tuyo mande un negativo, yo ya hice un video hablando específicamente acerca del corte, porque se le debe de poner una corriente de ignición, no se le debe de poner corriente directa, porque si no el relevador se queda todo el tiempo activado. Por favor, ve el video. Si te estás aventando todo esto, bueno, sale por acá la tarjetita. Si te vas a aventar todo esto, dedícale este tiempo para que ya sea que si te metiste con una empresa a trabajar, puedas ganar mucho dinero y puedas hacerlo de la forma correcta, que recomiendes tu trabajo, y en dado caso que lo vayas a hacer propio, obviamente pues son tus cosas para que las cuides y te dure mucho tiempo. Así es que pues espero en este video haberlos ayudado. Ya saben, como siempre, dudas, preguntas, déjenmela aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo, los esperamos en el próximo video.